Bueno, voy a abrir la sesión. Hoy tenemos una sesión científica dedicada al académico correspondiente. Hoy tenemos al ilustrísimo señor don Gregorio Rodríguez Boto Amago, que es académico correspondiente nuestro de la sección tercera, Tecnologías Farmacéuticas. Él es jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda y es profesor titular también de la Universidad Autónoma de Madrid. Nos va a pronunciar su conferencia titulada Aspectos genéticos del glioblastoma multiforme. Tiene la palabra. Vamos a sentarnos ahí abajo. Buenas tardes a todos. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia Nacional de Farmacia, excelentísimos, ilustrísimos señores académicos, amigas y amigos. Mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento para la Junta Directiva y especialmente para la sección tercera, Tecnologías Farmacéuticas, que preside el excelentísimo señor Bartolomé Rivas Ozonas por la invitación que me ha hecho para estos martes del académico correspondiente. El título de la conferencia es, como ven, Aspectos genéticos del glioblastoma multiforme. La primera idea que quiero transmitirles es esta de aquí. ¿De qué hablamos? ¿Cuál es la frecuencia de los gliomas dentro de los tumores del sistema nervioso central? Pues la mitad de los tumores del sistema nervioso central son gliomas. Y de ellos, la mitad, no se ve aquí, el 50% de los gliomas son glioblastomas, que es, por definición, el cáncer cerebral. Por antonomasia es el cáncer cerebral. Luego hay otros gliomas, como los astrocitomas benignos grado 1 y los de bajo grado 2 o anaplásicos 3, oligodendrogliomas y los ependimomas. Todos estos son gliomas, pero la mitad de los gliomas son glioblastomas. Por tanto, es el tumor cerebral más frecuente, desgraciadamente, y el más maligno. Todos los gliomas tienen dos características comunes, y es que de los bajos grados, excluyendo el grado 1, el astrocitoma pilocítico que no progresa a grados superiores, todos los demás van de grados menores a mayores, de tal manera que el astrocitoma de bajo grado o grado 2, a los 10 años se ha convertido en un astrocitoma de grado 3, en un astrocitoma anaplásico, y el astrocitoma anaplásico en 5 años aproximadamente se ha convertido en un glioblastoma, un astrocitoma grado 4 que es el glioblastoma multiforme. O sea que todos tienen una progresión a un mayor grado y, por tanto, a una mayor malignidad con el paso del tiempo. Y a la par de eso, todos tienden a invadir estructuras centromediales, alejándose de la resección quirúrgica y, por tanto, llevando a la muerte del paciente. Aquí vemos los 4 grados de astrocitomas, derivados, por tanto, de las células astrocitarias, de los astrocitos. Dejamos a un lado los oligodendrogliomas que derivan de los oligodendrocitos y los ependimomas que derivan de las células ependimarias. Y centrándonos en los astrocitomas que derivan de los astrocitos, digo, pues el grado 1, que es el grado benigno, es el astrocitoma pilocítico propio de los niños, que no progresa y que va a ser siempre benigno. Y a partir de aquí el grado 2, que ven aquí, el de bajo grado, el grado 3 o astrocitoma anaplásico y el grado 4 o glioblastoma multiforme, el más frecuente, el más maligno. Y el reto para todos nosotros es el cáncer cerebral, por definición. Cuanto mayor grado histológico, peor pronóstico. Así, el glioblastoma tiene en general una supervivencia alrededor de 1 año, pese a todos los tratamientos que tenemos y todas las armas terapéuticas, entre 10 y 15 meses, aunque hay un porcentaje bajo de glioblastomas que sobreviven más de 3 años. Ya esta idea es importante porque algo tendrán algunos glioblastomas que no son igual que los demás. El cáncer cerebral y el cáncer de páncreas son 2 cánceres mortales a día de hoy, con un 100% prácticamente de mortalidad. Desde luego en el cáncer cerebral es el 100%. El pronóstico no ha cambiado, desgraciadamente, en los últimos, pongo aquí 50 años, bueno, 30 años, desde la aparición de la radioterapia que alargó la supervivencia de los pacientes con cáncer cerebral y del hallazgo de alguna quimioterapia como la temozolomida oral. El resto no ha cambiado el pronóstico. El problema del cáncer cerebral es que el cerebro tiene
un microambiente muy especial y tiene una barrera hematoencefálica que impide que llegue la quimioterapia. Y por tanto, solamente quimioterapias muy concretas han podido desarrollarse y han podido beneficiar el pronóstico, entre comillas, de los pacientes con glioblastoma multiforme, alargando algo la supervivencia. Por otro lado, es un tumor, afortunadamente, poco frecuente dentro de los tumores generales. Hablamos de 5 casos por 100.000 habitantes años de incidencia. Relativamente y comparativamente con otros cánceres, es afortunadamente poco frecuente, pero eso hace también que haya poco interés por parte de la industria farmacéutica en su estudio, que los grupos de investigación estén fragmentados y que, por tanto, la N que dicen los estadísticos para poder hacer cualquier estudio pues, se encuentra dificultada. Esto es la resección de un glioblastoma multiforme. Lamento las diapositivas, pero para los neurocirujanos es el pan nuestro de cada día. La cirugía es la primera arma terapéutica y posiblemente casi la más importante. Y ven aquí el cerebro de un paciente. Estas son las espátulas que retraen el cerebro y al fondo hay una cosa, vamos a decirle cosa, amarilla, ¿verdad?, que es el glioblastoma multiforme, ¿no? Tiene un color diferente al cerebro y una textura también diferente cuando se opera. Parece chicle, es gomoso, ¿no? A diferencia del cerebro, que es mucho, que lo ven aquí, que es mucho más blando. Esto es la hoz cerebral. Estamos viendo al paciente desde arriba. Este es el lado derecho. Aquí estarían los ojos, línea media, por tanto. Y hemos hecho una resección del lóbulo frontal derecho. Ven que al fondo queda una lesión amarillenta que hay que quitar porque es tumor maligno. Después de la resección el fondo queda blanco y la resección aparentemente ha sido completa. Esta es la pieza quirúrgica, la línea media, lobectomía frontal completa y todo esto es tumor. ¿Por qué es la primera arma terapéutica? Y bueno, si los pacientes al final tienen el pronóstico que tienen, ¿por qué no lo dejamos si no hacemos cirugía? Pues si no hiciéramos la cirugía, los pacientes fallecerían en un mes por hipertensión intracraneal. O sea que, por tanto, la cirugía es obligada, porque si no, el pronóstico, la historia natural de la enfermedad es brutal. Y, por tanto, la cirugía tiene que ser la primera pegada siempre, por así decirlo, terapéutica, siempre que se pueda. Esta es la resección del lóbulo frontal derecho completa. Bien, pues uno dice aquí, es un escáner, si tuviéramos una resonancia, veríamos que no hay tumor aparentemente, no hay captación de contraste y podríamos decir ingenuamente que el paciente se va a curar. Pues no se va a curar. Y si hiciéramos una resección de 3 centímetros de margen de seguridad, aquí, ¿no?, de 3, o si hiciéramos una resección como hacía Dandy, neurocirujano clásico, padre de la neurocirugía, a principios del siglo pasado, y quitáramos un hemisferio entero haciendo una hemisferectomía completa, ¿el paciente se curaría? Pues tampoco. Se moriría del cáncer cerebral. Ahora veremos por qué. Usamos una serie de sustancias que brillan y que nos ayudan en la cirugía. Este es el 5-ALA, que es un fármaco que se da oral unas horas antes de la cirugía, entre 2 y 4 horas antes de la inyección anestésica, y que después con el microscopio quirúrgico y un software especial hace que emite fluorescencia y vemos el tumor de color rojo. Esto ayuda mucho para la resección. Y está demostrado que la resección completa por encima del 95-97%, pues mejora el pronóstico. Mejora el pronóstico 2 o 3 meses. Hablamos de una cosa que, claro, por eso hemos dicho que la resección con margen de seguridad, lo mismo que se hace en el intestino, que puedes hacer un margen de seguridad, ¿no?, de 10 centímetros y no pasa nada. Aquí, aparte de la morbilidad, que sería prácticamente en algunos casos inconcebible, ¿no?, desde un punto de vista incluso ético, pues la resección con margen de seguridad no ayudaría. Pero bueno, está demostrado que la cirugía con resección lo más completa posible mejora el pronóstico unos meses. Eso está demostrado. Hay otros marcadores para la cirugía. Combinando, cuando éramos pobres usábamos la fluoresceína sódica intravenosa, que también tiñe el glioblastoma multiforme. De visu también se puede distinguir el glioblastoma multiforme porque tanto la textura como el color son diferentes al cerebro, pero estos marcadores nos ayudan mucho para la cirugía. Y hay algún otro marcador nuevo que tampoco voy a entrar en detalle concreto. Vamos a ver algunos casos. Esto es una resonancia y vean ustedes
En esta resonancia en un corte axial hay una lesión que capta contraste. Siempre que las lesiones captan contraste, quiere decir que se ha roto la barrera hematocefálica y que pueden tener alguna agresividad. También capta esta lesión, pero esto es un meningioma benigno, en cambio esto tiene un centro necrótico y es un glioblastoma. Este mismo paciente, visto en corte coronal, tiene esta lesión, que es el glioblastoma, y tiene otra lesión, aquí profunda, que es un astrocitoma de bajo grado. O sea que en diferentes sitios hay como una evolución de glioma multicéntrico y cada uno va evolucionando a un ritmo diferente. Ahora veremos eso también, qué trascendencia tiene. Pero es que este paciente, ya hace muchos años, es un caso que publicamos en el 2009, 9 meses después, el paciente tiene un brote de glioblastoma multifocal, como ven, en muchos sitios, aparte del sitio de recidiva clásico, que es en los márgenes de resección, tiene a distancia glioblastoma en todos los sitios y el glioma de bajo grado. Quiere decir que la evolución es al descontrol absoluto. Y eso es porque nosotros vemos la punta del iceberg. Cuando vemos un glioblastoma, operamos un glioblastoma, pero es prácticamente todo el sistema nervioso central el que tiene ya una predisposición a desarrollar cáncer cerebral. También veremos después alguna otra cosa que lo demuestra. Y ese es un concepto importante porque cambia radicalmente lo que concebimos como un tumor localizado que hace metástasis, que es el concepto clásico de los tumores de la economía, que no vale para aquí. Este es un caso también muy interesante. Es un paciente que tiene una lesión medular que capta contraste, intramedular, que se hace una resección completa y la sorpresa, que es una cosa muy excepcional, es que es un glioblastoma intramedular, un glioblastoma del sistema nervioso central, intramedular. Y claro, decimos, bueno, pues ¿tendrá algo en el cerebro? Pues sí, después del diagnóstico, de la sorpresa anatomopatológica del diagnóstico, le hacemos una resonancia craneal y sí, claro, tiene otra lesión aquí que operamos y que es también un glioblastoma. Glioblastoma multifocal, está publicado en Journal of Neurosurgery Spine hace muchos años y demuestra cómo, es decir, es todo el SNC, todo el sistema nervioso central, el que tiende a hacer cáncer cerebral en distintos sitios. ¿Es una siembra a través del líquido cefalorraquídeo? Podría serlo. Podría serlo, pero el concepto multifocal es muy importante en el glioblastoma multiforme. Aparte de la cirugía, los pacientes tienen que recibir radioterapia, porque también está demostrado que aumenta la supervivencia, y a los pacientes reciben una quimioterapia oral, que es temozolomida, que se da 6 ciclos durante 6 meses aproximadamente, 6-8 meses, y que es especialmente útil en pacientes que tienen una alteración genética que es la metilación del metilguanil, ahora lo veremos, la metilación que hace que algunos pacientes con temozolomida tengan mejor pronóstico. Se da sistemáticamente en todo el mundo por definición porque no hay otra quimioterapia. Prácticamente no hay otra quimioterapia. En el año 2016, la Organización Mundial de la Salud encargó un trabajo de revisión de lo que eran los tumores cerebrales y un grupo encabezado por Luis en el Mass General Hospital de Boston reclasificó por completo todos los tumores del sistema nervioso central. Esto es un cambio absoluto de paradigma en la clasificación, porque fíjense, aquí están me centro solamente en los que son gliomas, los 4, ¿verdad? Astrocitoma grado 4, y ya no solo es el criterio histológico, sino que dependiendo de si IDH, que después veremos lo que es, ¿no? Si IDH está mutado o es salvaje, ya distingue una entidad que es glioblastoma IDH tipo primitivo salvaje o el IDH, glioblastoma IDH mutado. Y dentro de del resto de los gliomas, distingue los que son IDH también salvaje, que tiene unas entidades que son estas que hay aquí, pero si el IDH está mutado y hay codelección de 1P19Q, define una entidad que es oligodendroglioma. O sea, ya no se define el oligodendroglioma solamente por la histología, se define siguiendo la cascada, y si un paciente que tiene una lesión histológica que parece un astrocitoma o un oligodendroglioma, no está claro, pero es IDH mutado y tiene la codelección, es un oligodendroglioma.
O sea, y si por contra tiene el IDH mutado, pero tiene pérdida del ATRX o la mutación de P53, es un astetoma difuso IDH mutado. O sea, que se ha añadido un criterio molecular para definir las entidades de los tumores del sistema nervioso central. Este es un cambio absoluto de concepto. Ahora se definen no solamente por histología, sino que pesa ya más el concepto molecular y la definición molecular. Es decir, la genética ha llegado a la clasificación de los tumores del sistema nervioso central, porque estos pacientes tienen diferente pronóstico. Dentro de que los glioblastomas van a matar igual, pero tienen diferente pronóstico, ahora lo vamos a ver también. Esta es la clasificación en lo que se refiere a los gliomas. Todas estas son las entidades que se han definido, no vamos a entrar en ellas. Este es el resto de los tumores del sistema nervioso central. Sí que, por curiosidad, estas son las novedades, por así decirlo. Hay un concepto nuevo de cómo se diagnostican los tumores del sistema nervioso central en la era molecular. Se reestructuran los gliomas difusos y se incorporan entidades que están definidas genéticamente, que es el cambio de clasificación. Se incorpora una variante de ependimoma definida genéticamente, por ejemplo. Se distinguen las entidades de glioblastoma IDH salvaje y IDH mutado. Se distingue una entidad que es el glioma de la línea media difuso con una mutación concreta. Es decir, esta mutación define a este glioma. Hay otra entidad que es un ependimoma también definido genéticamente. Hay un santoastrocitoma anaplásico como nuevo concepto, el glioblastoma epitelioide, que es una variante, y el glioblastoma que tiene un componente neural o neuronal primitivo. Y desaparecen otros conceptos de tumores como la gliomatosis cerebri, que le llamábamos gliomatosis cerebri a gliomas en varios sitios multifocales. Esta entidad desaparece conceptualmente, no se puede hablar ya de gliomatosis cerebri, no se puede hablar. Desaparece la variante de astrocitaria o astrocitoma protoplasmático y fibrilar, desaparece conceptualmente. Y el ependimoma celular también desaparece. O sea, eso ya no se puede seguir hablando de eso en la era molecular, ¿vale? Tengo que advertirles que yo no soy un experto genético, yo soy neurocirujano, o sea que digo porque... Y la malignidad de estos tumores viene aquí reflejada. Grado 1 sería el astrocitoma periocítico, esto no ha cambiado, o el astrocitoma de células gigantes subependimario, ¿verdad? Entidades que se dan en la esclerosis tuberosa, una enfermedad muy concreta. El grado 2 pues, son los astrocitomas difusos, el 3 el anaplásico, el 4 el glioblastoma. Todo esto prácticamente no ha cambiado, pero sí, lo que sí que ha cambiado es que ha aparecido la genética en la definición de las entidades de los tumores del sistema nervioso central. ¿Y en qué se diferencia el glioblastoma, que es IDH, no se ve arriba, pero este es el salvaje y este es el mutado? Pues el salvaje podemos identificarlo con el glioblastoma primario, es lo que llamamos glioblastoma primario, el glioblastoma de novo, el que aparece en un paciente que no tiene un diagnóstico previo. A diferencia del mutado, el glioblastoma mutado, que es un astrocitoma que proviene de un astrocitoma de un grado menor, de un anaplásico o de un bajo grado. Estos pacientes con este glioblastoma mutado son menos frecuentes, el 10% frente al 90%. Son pacientes los que tienen el IDH mutado más jóvenes, que tienen una historia media previa al descubrimiento del glioblastoma más larga y que tienen mejor pronóstico frente a los glioblastomas puros, por así decirlo, de novo o primarios. Aquí ven la supervivencia con quimioterapia de 15 meses, como hemos dicho al principio, pero si el IDH está mutado, se duplica la supervivencia a 30 meses aproximadamente. Y algunas cosas genéticas, algunas cosas histológicas importantes. La necrosis es muy extensa en los malignos puros y duros, vamos a decirlo así para que conceptualmente tengamos las cosas claras. Este es el maligno y este es el que también es maligno, pero menos. Pues la necrosis es típica del maligno. La mutación en ATRX es excepcional en el maligno, se da en el secundario. Y en cambio, la amplificación de GFR, no se ve aquí, y la mutación de PTEN son típicas del maligno, del primario. O sea que ya tienen genéticas diferentes, ¿vale? Vamos a ver algunos casos que son interesantes, con lo que son casos, estos son todos casos que les voy a presentar, son todos casos que he operado yo personalmente. Y
tienen el interés de lo que conocemos hasta ahora y de lo que nos falta por conocer, que yo creo que es prácticamente todo. Miren, este es un paciente que tiene una resonancia que aquí prácticamente es normal, que tiene una lesión en el hipocampo derecho, ¿vale? Que no capta contraste, por tanto no parece un glioma de alto grado, sino de bajo grado, porque no capta contraste, es un concepto radiológico importante, y que el paciente consulta, ven aquí que en el Rolando no se ve apenas nada, y bueno, en la secuencia FLAIR, en la de contraste, en la secuencia FLAIR tiene, en la zona prerolándica, este es el Rolando que hace la U, en la zona prerolándica, la zona motora, tiene una alteración ya de señal en la secuencia FLAIR que dice que tiene ahí una lesión aparentemente glial. El señor consulta, pasa un mes de tiempo, consulta en otro centro, y cuando vuelve tiene esto. Es decir, esto ha cogido contraste, la lesión se ha hecho muy agresiva, tiene una captación ya en el Rolando que no tenía. Es decir, en un mes podemos hacer un paciente, puede venir a la urgencia un paciente con un traumatismo craneoencefálico, le hacemos un escáner, no se ve nada, y ese mismo paciente al cabo de un mes viene a la urgencia y tiene un glioblastoma. O sea, son tumores, el glioblastoma es un tumor que crece en un mes. Se tiene una violencia de crecimiento brutal, por eso hay que operarlos, porque si no, en otro mes ya no hay paciente. Y esta es la resección del lóbulo temporal derecho. Ven aquí, el paciente tiene los ojos aquí, la línea media estaria aquí. Esta es la resección completa de un lóbulo temporal derecho de este paciente. Y este es el estudio molecular, el estudio anatomopatológico, el glioblastoma multiforme, con la peor genética que se puede tener. Ausencia de metilación en el promotor de metilguanil metiltransferasa. Si tuviera la metilación, sería un candidato mejor a la temozolomida, aunque se le va a dar también, pero tiene ausencia de la metilación del promotor. Me he saltado. Estábamos aquí. Y luego tiene la amplificación de GFR, no tiene codeleción de un OP19Q, tiene el IDH negativo y, por tanto, tiene la peor genética posible hasta ahora conocida. Bueno, pues el paciente, este es el escáner de control, con la resección aparentemente completa, y el paciente fallece al año, que es lo esperable con ese diagnóstico y con esa genética. Vamos a ver algún caso más. Esta es una paciente joven que tiene una lesión rolándica con mal estado general, hemipléjica ya, con una parálisis facial central por la lesión, que lleva 3 años dando vueltas y consultando, que le han hecho una biopsia estereotáxica y que ha salido negativa, que no ha sido concluyente, que tiene en la secuencia FLAIR, ven que no solamente es tumor lo que capta contraste, sino que todo esto de aquí es tumor, y que se hace una cirugía con mapeo, y que la evolución del cerebro es malísima en el postoperatorio, haciendo un edema cerebral masivo y falleciendo en 24 horas. O sea, hay tumores como los glioblastomas que pueden tener a la cirugía una respuesta completamente catastrófica. Y que cuando se hace el estudio, pues dice que es un astrocema anaplásico el patólogo, no es ni siquiera, no parece un glioblastoma, pero genéticamente se comporta como un glioblastoma. Ausencia de metilación, no tiene amplificación, lo único, pero IDH negativo, es decir, es como si fuera un glioblastoma. Si le hubiéramos dado 15 días más, sería un glioblastoma. Esa es la idea que yo quiero transmitirles. A ver, que ya me he perdido, está aquí. Vale. Otro caso de un paciente con una lesión en el área de Gerstmann, temporal izquierda, en la encrucijada paritotemporocipital, una lesión que capta contraste. Fíjense, en la secuencia FLAIR, casi todo el hemisferio derecho es ya lesión tumoral, pero es que ha pasado al cuerpo galloso el hemisferio contrario. ¿Vale? Este es un paciente que se opera de esa lesión, dice que es un glioblastoma, IDH negativo, ATRX no mutado, bueno, pero tiene la metilación del promotor, es lo único bueno que tiene genéticamente, ¿verdad? Así que, bueno, recibe el tratamiento con radioterapia, quimioterapia, 14 meses después está vivo y tiene una resonancia que si la ve uno da miedo, porque es que tiene lesiones en el vermis cerebeloso, tiene lesiones en el hemisferio contrario, en el área periventricular, esta otra de aquí. Bueno, este paciente
recibe tratamiento, esta es la secuencia FLAIR, con lesión ya en el hemisferio contrario, es decir, todo el hemisferio izquierdo está prácticamente todo invadido de tumor. Se le administra un tratamiento que se ha dejado de usar, que es bevacizumab, que es un antiangiogénico y que se ha dejado de utilizar porque no se ha visto beneficio al final en el ensayo clínico fase 3, y que es un medicamento, es un fármaco que lo que hace es que, como es antiangiogénico, hace que las captaciones en la resonancia desaparezcan. Y entonces el paciente parece que se ha curado, aparentemente, porque no capta prácticamente contraste. Se ve que la lesión en el FLAIR sigue existiendo y cada vez es mayor, y el paciente fallece 24 meses después de la cirugía, prácticamente con una resonancia que parece que no tiene captación de contraste. Esto es absolutamente engañoso y es por el efecto del bevacizumab. ¿Vale? Otro caso de una paciente que recuerdo con cariño, una paciente que hablaba varios idiomas, y que tenía esta lesión de captacontraste con centro necrótico en el área parietal derecha. En el FLAIR, fíjense que no tiene una extensión tumoral mucho más allá aparentemente de la lesión que capta contraste. No es como el anterior caso, que tenía lesiones ya que habían invadido el lado contralateral, que no tiene en la zona temporal baja, no tiene aparentemente lesión. Se opera de este tumor y tiene esta anatomía patológica, glioblastoma, pero IDH negativo, ATRX positivo, por tanto, mal genéticamente o muy mal, por así decirlo, amplificación de GFR muy mal también, y lo único que tiene a favor la metilación del promotor de metilguanil metiltransferasa. Y 10 meses después tiene este rebrote de glioblastoma, pero que no parece haberse extendido en la secuencia FLAIR mucho más allá de los márgenes tumorales. A veces esto se confunde con radionecrosis, y tenemos una serie de técnicas, que es el PET fundamentalmente, para intentar distinguir lo que es radionecrosis de lo que es recidiva tumoral. Al final todos son recidiva tumoral. Entonces después, aunque tengan un componente de radionecrosis, la paciente fallece a los 12 meses, con una genética que no era absolutamente desfavorable, por así decirlo, y sin extensión, sin gran extensión aparentemente en la resonancia, fuera de los límites de lo que es el tumor. Pero el pronóstico, sin embargo, sigue siendo igual de malo. Esto es algún artículo sobre el PET para diferenciar entre radionecrosis y recidiva tumoral, que a la postre tampoco no es muy útil, porque realmente al final el final de todo ello es dramático. Fíjense, otro caso de una lesión temporal izquierda que capta contraste, centro necrótico, en la secuencia FLAIR no muy extendida en este hemisferio izquierdo, y que tiene un IDH negativo, ATRX positivo, pues mal, glioblastoma muy agresivo, amplificación de GFR muy agresivo, y que hay dudas sobre si está metilado o no el promotor. Bueno, pues hace el tratamiento convencional, que es la cirugía, la radioterapia y quimioterapia. 12 meses después, la lesión parece contenida dentro de la zona. Esto es edema, esto que se ve aquí blanco es edema, esto es recidiva tumoral aparentemente. 20 meses después sobrevive y tiene este nódulo que capta contraste y estas zonas quísticas en las que tenemos dudas si hay tumor o no. Y no hay nada más en el resto del sistema nervioso central, aparentemente en la resonancia. Se opera de esta lesión, se biopsia en las paredes y es todo negativo, solamente hay glioblastoma aquí. Aparentemente el paciente tiene, y de hecho lo tiene unos estudios de control después de la segunda cirugía en la que ha desaparecido por completo el tumor. Esta segunda cirugía también es IDH negativo, ATRX positivo, por tanto, de mal pronóstico, pero ha cambiado algo, que no tiene amplificado el EGFR, a diferencia de la primera cirugía, y que el promotor claramente está metilado. Quiere decir que con el paso del tiempo y con la quimioterapia y con la radioterapia, la genética de los glioblastomas va cambiando. Y el paciente fallece 24 meses después de la cirugía inicial con una resonancia que aparentemente no tiene tumor. Es decir, quiero explicarles que es que no tenemos ni idea. O sea,
Esa es la conclusión de todos estos casos. Que casos que parecen iguales se comportan diferentes y casos diferentes tienen un comportamiento pues igual. O sea, que no tenemos ni idea y estamos en los albores de lo que es el estudio del glioblastoma multiforme. Hace muchos años que empezamos a estudiar, ya en el hospital clínico donde yo trabajaba, empezamos a interesarnos por los glioblastomas multiformes y bueno, nos dieron un proyecto de investigación para estudiar precisamente IDH1 y VEGF, de investigador principal a mi persona, el doctor Ziman, recientemente fallecido, neurocirujano del hospital clínico, guardaba una serie de tumores cerebrales y tenía interés en desarrollar la genética y el estudio de estos tumores, y realmente yo tengo un gran recuerdo y un gran cariño. Y con los compañeros del hospital clínico, el patólogo profesor Martínez y de la gente del laboratorio, pues empezamos a estudiar el IDH1 y el VEGF. ¿Qué es el IDH1? Pues el IDH1, cuando está mutado, que hemos dicho, ¿verdad?, que es una de las características de un glioblastoma en concreto, ¿no?, que define el tipo salvaje del tipo mutado, pues la mutación de IDH1 es la mutación del gen de la enzima isocitrato de hidrogenasa, de tal manera que cuando existe la mutación se invierte la vía y lo que se acumula es hidroxiglutarato. Este es el mutado y este es el tipo salvaje. Y los pacientes que tienen la mutación de IDH1 tienen mayor supervivencia que los tumores del mismo grado, pero en la variante salvaje. Y también estudiamos el VEGF, el factor de crecimiento endotelial vascular, que es un gen que influye en la angiogénesis y en la neovascularización y que característicamente con el bevacizumab, el antiangiogénico, lo ataca específicamente. Y estudiamos los polimorfismos que tenía el gen del vascular endotelial growth factor y lo relacionamos también con la progresión tumoral y con el pronóstico. Así que empezamos a estudiar empezamos a estudiar todos los tumores, en realidad, todos los tumores del sistema nervioso central que pudimos, aunque después nos fuimos centrando en los gliomas. Y los relacionamos estos dos marcadores pronósticos, estos dos marcadores genéticos, perdón, con el pronóstico de los tumores. Estudiamos 153 pacientes. Después, claro, cuando el doctor Ziman tenía guardadas las preparaciones, cuando las bajas a estudiar y le sacas el ADN, no todas son válidas, por tanto nos quedamos con 93 tumores cerebrales de todo tipo en un periodo de 8 años. Hicimos el estudio todo genético, secuenciación, y al final pues pudimos demostrar que el 15% de los pacientes con tumores cerebrales tienen IDH mutado y el 20% de los pacientes tienen polimorfismo del factor de crecimiento endotelial vascular. Y que efectivamente las mutaciones de IDH son exclusivas de los tumores supratentoriales y son más frecuentes en los tumores secundarios, en los que vienen de tumores de menor grado y, por tanto, en gente más joven y con algo mejor pronóstico, tanto en la supervivencia total como en la supervivencia libre de progresión. Y que, en cambio, los polimorfismos del factor de crecimiento endotelial vascular, bien digo, no tenían relación con el pronóstico. No tenían relación con el pronóstico. Eran más frecuentes en los tumores primarios, pero no tenían relación con el pronóstico. Aquí ven la gráfica de supervivencia, cómo los mutados tienen una supervivencia mucho mejor en las curvas de Kaplan-Meier. Esta es la publicación al respecto en Brain and Behavior del año 2017 del grupo, que es una mezcla ya de trabajo entre el Hospital Clínico, el Hospital Puerta de Hierro y el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Hicimos un paso más, que es centrarnos solamente en los glioblastomas. De estos pacientes que habíamos estudiado con tumores cerebrales, nos ceñimos a los glioblastomas. Nosotros, pues los clínicos tenemos poco dinero, con 20.000 euros, ¿verdad?, en el CENIO, nos apañamos como pudimos y en 4 años intentamos estudiar las 2 alteraciones genéticas, pero solamente en los glioblastomas multiformes. Pero claro, no nos restringimos a 2 mutaciones genéticas. Intentamos estudiar y de hecho estudiamos los 46. Claro, es que cuando nosotros en la clínica nos dicen IDH mutado no, ATRX mutado no, amplificación de GFR con deleción, me falta una y la metilación, nos dicen 5 cosas, pero es que hay 46.
Por eso los glioblastomas que parecen iguales no se comportan igual, porque algo tendrán en el resto de los genes, ¿verdad? Algo tendrán diferente. No teníamos la tecnología en el clínico ni tampoco en Puerta de Hierro, así que tuvimos que echar mano del CENIO y con las plataformas MySeq y el Next Generation Sequencing, que tienen una mayor exactitud, que permite obtener tejido formalizado, tejido fijado, pues pudimos estudiar los glioblastomas y estudiar los 46 genes en esos 38 glioblastomas. Hacía falta una concentración mínima de ADN, que son 225 nanogramos, y una cantidad mínima y una concentración mínima de 5 nanogramos por mililitro. Y estos son los resultados pendientes de publicar que se llevaron al Congreso de Genética en el año pasado. Al final, junto con el 12 de octubre, logramos reunir 89 glioblastomas, estudiamos los 46 genes en los 89 glioblastomas y vimos que los genes más frecuentemente mutados eran iguales que los que se habían encontrado en el The Cancer Genome Atlas, que son el EGFR, PTEN. Los que están más mutados en el ALDAS son los que encontramos nosotros en la clínica. Pero encontramos también que las mutaciones en PTEN predicen una menor supervivencia, que es un factor de mal pronóstico. Y encontramos otra cosa que es muy importante, que casi un cuarto, un 25%, un 24% de las mutaciones en los glioblastomas podrían ser tratables con quimioterapia que se usa para otros tipos de cánceres. O sea que hay un 25% de mutaciones en esos glioblastomas que podrían ser subsidiarios de tratamientos con quimioterapia que se utilizan para otros cánceres de la economía. Con la gente del Gregorio Marañón verán que vamos picoteando de hospital en hospital, porque como no tenemos N suficiente hay que reunir casos, que es uno de los problemas del estudio de los cánceres, que son afortunadamente poco frecuentes. Pues con la gente del Gregorio Marañón hemos recogido 223 gliomas de alto grado y de ellos hay 43 pacientes que se ha podido hacer una segunda cirugía en la evolución de la enfermedad. Estos suponen el 32% de aquellos, un tercio de los que se les hizo una resección completa han llegado a una segunda cirugía, que son aproximadamente el 20% de todos los glioblastomas que se operan inicialmente consiguen llegar a una segunda cirugía. Son 43 pacientes y estamos viendo cuál era la genética del glioblastoma primario y del glioblastoma que se ha operado en un segundo tiempo. Y vamos a comparar si esa genética, cómo ha cambiado la primera con la segunda, cómo ha influido la quimio y la radioterapia. Verán ahora para qué, por otro tema muy importante, y es por porque los tumores y los glioblastomas también son heterogéneos y tienen clones. Tienen clones y cada clon tiene una evolución diferente y una genética diferente. Por tanto, heterogeneidad intratumoral, estructura subclonal. Por eso, cuando hacemos una bioestereotaxia y cogemos muy poca muestra, lo más probable es que subestimemos el grado histológico de la lesión y no digamos nada, no tenemos ni idea de lo que le pasa al resto de los clones genéticamente. O sea que este concepto de clonal es muy importante en los tumores. Hay que detectar las mutaciones en todos los clones que se puedan, hay que desarrollar herramientas personalizadas de diagnóstico y tratamiento y después hay que ver cuál es el clon que es capaz de sobrevivir y cuál es el que al final va a matar al paciente. ¿Cuál es la genética de ese clon? Es que esa es la clave del asunto. Y aquí lo ven ustedes, ¿verdad? Junto con el concepto clonal hay otro concepto que es conocido en el resto de los tumores, que aproximadamente un 1 o un 2% de las células tumorales son las células mal llamadas madre tumorales, o sea, son las células que al final te matan. En los gliomas le llamamos glioma initiating cells. Descubrir cuáles son esas células y cuál es su genética es la clave del asunto, porque ¿qué pasa cuando nosotros tratamos a un paciente con quimio y radioterapia? Pues que matamos todos los clones que se dejan matar, pero hay algún clon que sobrevive y que hace la recidiva y acaba matando al paciente. Si conseguimos identificar cuáles son estas células madre, cuáles son estas células que inician el glioma, cuál es su genética, pues podríamos tener un tratamiento realmente eficaz. Este trabajo
que está, como ustedes ven, si me permiten, cochambroso, ¿verdad? Que es recortado y es muy antiguo, se ha quedado amarillento. Es un grupo español que publicó en Nature Genetics, creo que fue, un trabajo muy importante, y es que consiguió ver las células madre tumorales, que es este 1 o 2%. Las vio en células de cáncer de páncreas, de hígado, de colon y de pulmón. Y las vio porque de forma como una serendipia, pues una mañana había algo que brillaba, y porque esas células madre tumorales cogen riboflavina, acumulan riboflavina y entonces después brillan, son fluorescentes y se pueden identificar. Nosotros lo hemos intentado también en los glioblastomas, en esos que les he presentado yo, en este que hicimos con el 12 de octubre, en los 89. En estos casos también lo hemos intentado y no las hemos encontrado. Esta es la publicación que ustedes ven en tumores epiteliales, pero asumimos que los glioblastomas también las tienen, porque no tienen por qué no tenerlas, ¿verdad? Así a bote pronto, pero no las hemos encontrado. ¿Cuáles son los objetivos futuros? Ya voy terminando. Encontrar la genética de estos clones, caracterizarlos para ver su relación con los factores pronósticos de la supervivencia, caracterizar las Leiomyosine cells y después ver alternativas terapéuticas. Bueno, hay glioblastomas, y eso ya es conocido, que tienen mutaciones en BRAF y que el bemurafenib, por ejemplo, serviría para tratarlos, ¿eh? Es decir, si un paciente tiene un glioblastoma con una mutación en concreto, se puede beneficiar de una quimioterapia específica, lo que se llama pues, la medicina personalizada. Hacia eso es a lo que tenemos que ir. Hemos solicitado un proyecto de investigación intentando ver una cosa que es, saben ustedes que los glioblastomas, el cáncer cerebral no sale de la barrera hematoencefálica por definición y por tanto no se extiende, no hace metástasis en el resto del organismo. Aunque los pacientes con glioblastoma no pueden ser donantes y fallecen, porque en algún caso se ha encontrado que en algún ganglio linfático había células de glioblastoma, pero en general y por definición no dan metástasis fuera del sistema nervioso central. Pero donde sí que las dan y donde hay ADN y donde hay células es en el líquido cefalorraquídeo. Pues hemos solicitado un proyecto de investigación que consiste en operar al paciente, sacarle el líquido cefalorraquídeo y después cada 3 meses, hasta el año o hasta la recidiva, estudiar ese líquido cefalorraquídeo, estudiar ese ADN tumoral y ver cómo va cambiando genéticamente y ver cuál es el clon que al final resiste, cuál es su genética para poder llegar un día a un tratamiento de ese clon específico que es el que va, por desgracia, a matar al paciente. Claro, si la cirugía ha intentado cosas heroicas como quitar medio cerebro al paciente, el paciente no ha sobrevivido. Si la radioterapia ha tocado techo porque no tiene más margen de mejora, la mejora solamente puede venir o por la quimioterapia o por la inmunoterapia, por un tratamiento global al sistema nervioso central. Si es una enfermedad global del sistema nervioso central, porque lo es, vemos la punta del iceberg, pero todo el sistema nervioso central es proclive a acabar haciendo glioma en el paciente que lo tiene, pues el tratamiento tiene que ser también de ese mismo porte. Si seguimos haciendo lo mismo, como decía Einstein, y repitiendo lo mismo, pues no encontraremos nada, habrá que hacer cosas diferentes, ¿no? Y entonces habrá que buscar una quimioterapia o una inmunoterapia. Y quiero que sirva pues de homenaje a mi jefe, el profesor Vaquero, que actualmente tiene una enfermedad grave y que ya hace muchos años publicó 2 trabajos, uno en alta neuroquirúrgica, en el año 89, en la que inyectando linfocitos e interferón in situ realmente hacía desaparecer al tumor. En esta publicación y en esta otra del neurosario del año 90. Lo es que había que meter tal cantidad de linfocitos y de inmunidad que era muy complicado técnicamente, pero por aquí tiene que venir posiblemente la solución de futuro, en un tratamiento que cambie conceptualmente lo que sabemos hasta ahora, haciendo una cosa absolutamente diferente. Y del mismo porte viene este otro trabajo que está publicado en el Journal Translational Medicine, muy reciente, que es la vacuna, es un fase 3 de vacuna para el glioblastoma multiforme. Se trata de coger las células malignas del glioblastoma
y hacer una vacuna y después inyectárselas al propio paciente. Y en este fase 3 se ha demostrado que realmente es seguro y que puede aumentar la supervivencia. Es decir, ya los neurocirujanos, yo recuerdo al doctor Zimmermann contarlo varias veces, ya los neurocirujanos probaron en muchas cosas. Coger un trozo de glioblastoma e inyectarlo en el tejido celular subcutáneo de un paciente, desaparece el glioblastoma. O sea, el sistema inmune se lo lleva por delante absolutamente. El problema es que la inmunidad dentro de la barrera encefálica no es posible, como es posible fuera. Pero decir esto, por aquí pueden venir un poco los tiros de lo que podría ser el tratamiento futuro del glioblastoma multiforme. Ya sé que decir esto pues es un poco frívolo por mi parte, porque los pacientes que tienen esta enfermedad pues realmente no tienen tiempo, pero bueno, hacemos lo que podemos, hacemos lo que podemos. Y ya está. Muchas gracias a todos. Bien, muchas gracias, doctor Rodríguez Boto. Y ahora hay alguien que tenga alguna pregunta, quiere hacer alguna intervención. Profesor Bartolomé Rivas. Felicitar al profesor Rodríguez Boto por su excepcional conferencia tan amplia y tan bonita y además con unas dotes pedagógicas excelentes. Gracias. Yo tengo una pregunta, por ejemplo, varias preguntas. Una, por ejemplo, sería, ¿cuál sería el mejor medicamento para aplicar en estos casos? Y también, por ejemplo, ya que la quimioterápica es difícil entrar en el cerebro, pues hay, por ejemplo, el método de los canalículos de los dos ventrículos laterales, por lo que se podría administrar, porque yo lo he hecho con cientos de ratas, ¿sabes? En los humanos también, los humanos se podrían administrar de los ventrículos laterales, ya que un cáncer es tan importante, es vida o muerte para una persona, pues yo creo que se podrían utilizar esos ventrículos laterales o bien el occipital. Y también, por ejemplo, los cannabidioles son también de interés, a lo mejor isósteros o algunos compuestos análogos a los cannabidioles también podrían ser útiles en estos casos. No sé, usted que es mucho más y sabe mucho más que nosotros, porque casualmente el próximo jueves va a hablar otra profesora, una profesora de farmacia clínica que va a hablar de los cannabidioles y portan con moléculas del nanómetro, ¿sabes? En la superficie, penetran a través de la barrera hematocefálica. Entonces sería también una posibilidad de tratamiento de estos tumores cerebrales por la naturaleza del tejido nervioso, bastante difícil por su naturaleza estructural y química y bioquímica, ¿no? A lo mejor estas 3 o 4 preguntas podría romper para comenzar a la discusión. Pues sí, le agradezco que lo comente, porque realmente por ahí tiene que venir la solución, por así decirlo, ¿no? O con nanopartículas que, como el caballo de Troya, ¿no?, sea capaz de llegar allí y allí explotar, que sería una manera. La quimioterapia intratecal es una realidad abandonada porque la toxicidad que tiene es elevada, pero la idea es importante, claro. Si no puede pasar la barrera encefálica, pues con un catéter ventricular o por funciones lumbares se puede llegar a todo el sistema nervioso central. Pero, claro, los catéteres colocados en el cerebro más de 10, 15 días se infectan y eso es un riesgo. Por cierto, no lo he comentado, pero los pacientes que se nos infectan,
después de cualquiera de las cirugías, los pacientes que se nos infecta sobreviven más tiempo. La inmunidad, el despertar de la inmunidad. Y la toxicidad directa sobre los ventrículos es alta y no se ha podido continuar por ese motivo. Pero esas ideas son las de nanopartículas o las de cosas que puedan entrar de otra manera y hacer un tratamiento global al sistema nervioso central. También es cierto que yo, desde que hice la residencia, pues todos los meses en las revistas científicas nuestras había curaciones de glioblastomas en las ratas, ¿no? Y bueno, a ver, las ratas no tienen el cerebro de los humanos, lo mismo que yo de trauma craneoencefálico grave sé algo, y en las ratas con traumatismo craneoencefálico se curan todas, con glioblastomas también se curan todas, y no ha habido un solo medicamento que haya funcionado en el trauma craneoencefálico grave en los humanos, ni tampoco para el glioblastoma, y eso es porque nuestro cerebro no es como el de las ratas, ¿eh? O sea que eso también es una cosa que hay que, cuando va uno a la clínica, pasan cosas que son diferentes y que son, por tanto, que hacen que no sean translacionables los resultados desde las ciencias básicas, por así decirlo. Es una dificultad, que no pasa en otras cosas, por ejemplo. Pero la idea es fenomenal. Muchísimas gracias por la respuesta, muy inteligente, muy adecuada. Y repito mi enhorabuena por esta magnífica conferencia. ¿Alguna otra pregunta? Profesor Antonio Salinas. Sí, yo también estoy de acuerdo que realmente ha sido una presentación excelente, muy clara y un poquito demoledora, ¿no?, en cuanto al mensaje final, ¿no? Y bueno, yo realmente no, como bien sabéis, no es mi campo, ¿no? Pero bueno, a mí, por ejemplo, se me ocurren, por supuesto, lo de las nanopartículas que estamos haciendo nosotros, ¿no? Pero también se me ocurren a lo mejor otras ideas, ¿no? Pues yo qué sé, preguntas, curiosidades. Se ha intentado, en vez de extraer, o sea, extirpar totalmente el tumor, poner, por ejemplo, fármacos, los más intensos o más potentes que se vean local, o sea, abrir, y en vez de abrir para extraer, abrir para poner ese fármaco. O bueno, lo que has comentado ahora mismo, ¿no? Si realmente, si los pacientes que se infectan sobreviven más, ¿no sería lógico provocar infecciones controladas, infecciones? En fin, realmente es un mundo y claro, realmente es que a mí tampoco entiendo muy bien muchas veces y quizás sí me gustaría, creo que eres la persona adecuada para explicarnos bien realmente en qué consiste lo de la barrera hematoencefálica y por qué realmente cambia todas las reglas del juego que tenemos en el resto del cuerpo. La barrera hematoencefálica es un sistema de conexiones intercelulares que permite el paso de muy pocas sustancias, con un peso molecular muy determinado, y que es un sistema de control y de aislamiento para crear un microambiente en el cerebro. Entonces esto lo excluye de la circulación general para muchas cosas, entre ellas para la quimioterapia. Probar quimioterápicos locales se han probado. Y de hecho, nosotros en las recidivas tumorales hemos utilizado implantes de carmustina local, in situ, colocados en la segunda cirugía, implantes que son unas obleas, colocadas en el lecho quirúrgico para evitar la recidiva, por lo menos en el borde tumoral, ¿no?, en el borde de la resección. Da muchos problemas porque la infección es tan importante que las heridas no cierran, que los pacientes tienen crisis epilépticas, claro, que el cerebro no es como otro órgano, que los pacientes se infectan, pero se infectan y la infección les mata. O sea que, claro, la quimioterapia local no tiene control. O sea, claro que es un efecto, pero es como si pones la bomba atómica dentro de... Claro, es que lo arrasa todo, al final lo arrasa todo. Entonces, no alarga la supervivencia un mes a un coste económico muy elevado. Hablamos de 6.000 euros por paciente, pues se dejaron de utilizar, y con los resultados... por ese motivo, porque es que la quimioterapia ya no controla. Dentro de la barrera hematoencefálica ya, claro, va con todo, por así decirlo. Pero bueno, esa es la barrera hematoencefálica, es así. O sea que habrá que buscarle alguna manera de bypassearla o de llegar dentro de alguna manera. Y desde luego sí que, vamos, lo de las infecciones es una cosa que por ahí podría venir las nuevas vías de investigación.
en el tratamiento de los glioblastomas por la inmunidad, por el interferón, por los linfocitos activados, por las vacunas, no sé, vectores virales que llevan no sé, algo, una cosa así. Pues si no hay ninguna intervención. Profesora Salaices. A mí también me ha gustado mucho la conferencia, la verdad que por lo menos la he seguido con mucho interés, sobre todo para ver si al final nos dabais alguna esperanza. Es muy difícil, realmente, sobre todo por... has explicado la cantidad de mutaciones, unas que favorecen la supervivencia, pero otras al revés. Luego los distintos clones, bueno, realmente entiendo que es súper difícil. Entonces, lo que me ha gustado muchísimo es ver ahí esa publicación del doctor Vaquero en el 98. Administra linfocitos, si no te he entendido mal. Intratumorales, sí. Intratumorales y muestra que puede mejorar la supervivencia, ¿no? Desde luego la desaparición del tumor, aunque el paciente falleciera igual porque hablamos, pero había que poner muchísima cantidad de linfocitos en... No todos los pacientes respondieron, pero sí que se vislumbraba una idea que después se ha abandonado con el paso del tiempo. Después se ha abandonado, pero se ha tomado para otro tipo de tumores. Por supuesto, el boom de de la inmunoterapia, terapias, claro. Hay un boom en todo lo... Claro. ¿no? O sea, que fue absolutamente pionero. Totalmente. Por eso lo traigo yo y lo... El tipo de tumores sea difícil hoy en día vislumbrar que ese tipo de terapias, las terapias CAR-T o las CAR-NK, por ejemplo, que ahora se están desarrollando, pues ya pues ahí se vislumbraba algo, ¿no? Sí, desde luego. Entonces me ha parecido magnífico el... Él abandonó la línea de esa investigación por la terapia celular, en la lesionado medular, que es lo que después ya llevó a cabo. Pero eso quedó ahí como tantas otras cosas que hace uno y que después, bueno, pues quedan ahí un poco arrinconadas, ¿no? No se estilaba tampoco, no había... Esto también sabemos que va por modas, ¿no? Esto de la investigación, ¿no? Entonces pides un proyecto de investigación para una cosa de inmunoterapia, pues te dicen que te vayas para casa, ¿no? Poco menos, ¿no? Que los tiros van por otro lado. Pero bueno, ahí estaba. Luego algunas de las mutaciones que habéis detectado pues están en otros tumores también, como las BRAF que has dicho, u otras mutaciones de tumores que ahora se están tratando. Bueno, las mutaciones en BRAF son con los INIF, no me acuerdo el INIF que es, sí, pero que al final son también fármacos grandes y a ver cómo llegan, o con anticuerpos, otras mutaciones se tratan con anticuerpos, entonces cómo llegan los anticuerpos, con lo enormes que son. Claro. A ver, por punciones lumbares, podría ser una manera, por punciones lumbares semanales o quincenales, porque, claro, lo de hacer un trépano para colocarlo, eso ha abierto el riesgo de infección, que sí, la infección favorece, pero también complica las cosas, por punciones lumbares. Como se hace antibioterapia intratecal por punción lumbar, por infecciones, por ejemplo, ventriculitis por gérmenes bacterianos o fúngicos. Infecciones lumbares, otros quimioterápicos no están funcionando o no sé cómo, porque solo ahí está la temozolomida, bevacizumab, que se ha abandonado prácticamente, y los implantes de carmustina, que también se abandonaron. El bevacizumab es un anticuerpo también. Sí, también. Pero, bueno, claro, aprovechando la rotura de la barrera que tiene el glioblastoma, pues por ahí se utilizó el bevacizumab. Pero si no es por punción lumbar es muy difícil, claro, llevarlo dentro. Bien, pues enhorabuena por dedicarte a esta tarea que te debe dar muchos quebraderos y muchos disgustos. De cabeza y seguro que alguna alegría cuando ves vislumbrar algún... Sí, bueno, algo por lo menos saber. En algún paciente. Muchas gracias. Profesor Ortega. Bueno, pues yo también te quiero felicitar. La verdad es que estoy muy contento de haber venido porque era una enfermedad que yo desconocía.
y sobre todo desconocía absolutamente el pronóstico tan terrorífico que conlleva, ¿no?, tener este tipo de enfermedades. Menos mal que es una cosa minoritaria, me ha parecido entender, ¿verdad? Eso, bueno, de alguna manera es un pequeño consuelo, ¿no? Pero yo también te quería felicitar porque yo entiendo que para vosotros, los que os dedicáis a estas cosas, tenéis que tener una entereza psicológica, bueno, tremenda, ¿no? Porque, claro, saber que jugáis con pacientes, bueno, no es el término apropiado jugar, tenéis pacientes que el 100% van a acabar falleciendo, pues claro, desde el punto de vista psicológico tiene que ser terrible, ¿no? Y entonces, claro, tenéis que tener una entereza, bueno, que se tiene que salir de lo común, ¿no? Comparativamente con otros médicos que se dedican a otras cosas, ¿no? Bueno, yo entiendo que harás otro tipo de intervenciones sí, más gratificantes, sí. Más gratificantes que esto, ¿no? Pero en fin, en ese sentido te quería felicitar, ¿no? Y luego una curiosidad que se me plantea desde el punto de vista de los pacientes, ¿no? Cuando un paciente es diagnosticado con este tipo de tumor, este tipo de enfermedad, me imagino, claro, que si se le cuenta todo lo que se le viene encima, se tendrá que venir abajo, ¿no? Y además, claro, si la intervención quirúrgica consiste en quitarle un cuarto de cerebro, me imagino que también será una intervención muy invalidante, ¿no? Tendrá unas consecuencias también bastante dañinas para el propio paciente desde el punto de vista de la morbilidad, como tú has comentado, ¿no? En ese sentido, hay pacientes que una vez que conocen que tienen esta enfermedad y se saben las consecuencias, de alguna manera deciden entrar en paliativos y olvidarse de intervenciones o olvidarse de la terapéutica o se agarran a la vida de tal manera que ya les da igual, ¿no? Que ya tire usted por delante y haga lo que tenga que hacer. Pues es una pregunta muy interesante. A ver, los neurocirujanos curamos a algunos pacientes, ¿eh? O sea, no todo es... Y operamos muchos pacientes de la columna y los mejoramos, otros no, pero curamos muchos pacientes. Este es un caballo de batalla terrible. Para nosotros es el horror de la neurocirugía, sigue siendo esto, ¿no? A diferencia de otros cánceres, quitando el de páncreas, pues esto para nosotros es terrible. Y es terrible saber que un paciente con un diagnóstico radiológico va a morir. Eso es así. Ya lo sabemos de entrada. Y entonces, pues, no obviamente, como decía Marañón, ¿no?, hay mentiras piadosas o medias verdades. Entonces, bueno, pues el paciente, si él lo pregunta, se le dice, ¿no?, y se le dice que tiene una lesión que es maligna y que tiene que tener quimioterapia, radioterapia y quimioterapia. A la familia se le dice absolutamente todo lo que va a pasar, porque lo tienen que saber. Y si el paciente pregunta, nosotros le tendríamos que decir. Pero nadie abandona, ¿eh? Todos nos agarramos a la vida como podemos. ¿Y por qué? Porque hemos visto en cánceres de mama, en un ensayo clínico fase 3, aparecer una medicación, ¿no?, y ser capaz de curar al paciente. Y hemos visto en cáncer de pulmón que yo cuando estudiaba era prácticamente mortal, ¿verdad?, con el 90%, y ahora ves gente con cáncer de pulmón que lleva 10 años tratada, ¿no? Entonces uno se agarra a la vida porque no sabe si a lo mejor pasado mañana alguien en el mundo va a descubrir algo. Y esa es la cuestión. Y otra pregunta, y ahora que está el debate encima de la mesa, ¿no?, de todo el tema este de la eutanasia. En un momento determinado, cuando exista la famosa pastilla compasiva, es decir, ¿tú serías partidario para este tipo de pacientes de utilizarla? A ver, el tema de la... Claro, hilando con eso también que se me olvidaba, el tema de la cirugía. Claro, la cirugía tiene que ser la máxima resección posible, dejando un paciente con las menores secuelas posibles para afrontar la radio y la quimioterapia. Pues claro, si uno hace lo que hacía Dandy y quita un hemisferio entero, el paciente, no hay paciente para recibir radio y quimioterapia, para eso hay que estar fuerte, hay que estar... Claro, entonces, tiene que ser una cosa comedida, un ten con ten.
Cuando los pacientes llegan al año o a los 2 años en los casos que son genéticamente más favorables y tienen resonancias que en algunos que hemos visto aquí prácticamente, aparentemente no hay tumor, pero el paciente se está muriendo literalmente y de hecho se muere. El caso este que sobrevivió 2 años y que en la resonancia no tiene tumor, hemos pedido el estudio necrósico y estamos a la espera de saber si tiene infiltración tumoral, que la debe tener, microscópica masiva, ¿no? Que sería la explicación. Cuando el paciente está encamado, no quiere comer, entra en una fase absolutamente terminal, pues es decir, hoy por hoy no tenemos ningún arma para luchar contra eso. Profesor Villar. Yo quería preguntar, claro, se me ocurren varias preguntas semejantes a las de Fidel, de curiosidad al especialista. La muerte de estos pacientes, ¿cómo es? Porque dicen que nadie muere del cáncer, muere de las consecuencias del cáncer. Bueno, aquí se muere del cáncer. Aquí se muere de cáncer y algo bueno tendría que tener, ¿no? Porque uno entra en una fase de apagamiento general de funciones, se va apagando. El cáncer cerebral no duele, no es como los otros cánceres. O sea, aquí el uso de morfina es excepcional. Las unidades de cuidados paliativos están acostumbrados y el paciente entra en una fase de deterioro, de disminución de funciones corticales, de postración continua, de no querer comer y al final desconecta del medio y por tanto es como si uno se fuera apagando y no se enterara dentro de un orden de... O sea que, bueno, se diferencia de otros cánceres en el final. Muchas gracias. Me ha gustado mucho la conferencia, ha sido muy interesante, impactante, porque realmente el ver que tras el diagnóstico no hay salida, realmente es impresionante. Y además es impresionante que vosotros lo trabajéis con ilusión, con la esperanza de que salga algo. Claro, a ver si un día, por lo menos para un porcentaje de pacientes, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hace 30 años estábamos en todos los cánceres prácticamente así, ¿no? Lo que pasa es que el de páncreas, pues por motivos los que sean, pues van a la zaga completamente, vamos fatal. Pero bueno, a ver, algo tendrá que aparecer. Ha sido una conferencia muy interesante. Gracias. Muy bien, pues vamos cerrando esto. Muchas gracias al profesor Rodríguez Boto. Ya ha visto que ha suscitado mucho interés su conferencia, que ha habido muchas preguntas, mucho debate y es una pena pues que no haya un poco más de asistencia, pero bueno, esto lo vamos a publicar en Internet y esperemos que tenga muchas visitas. Sé que los neurocirujanos pues he conocido unos cuantos y sé de la dificultad que tienen y sé del trabajo que tienen. Sé que tienen operaciones de 10 horas, que hay que tener mucha resistencia física, mucha resistencia mental y que realmente es difícil y que no pueden operar todos los días porque es una operación muy complicada, hay que tener unas manos pequeñas, ligeras y mucha inteligencia para saber dónde tienen. Claro, es muy delicado el cerebro. Pueden tocar cualquier nervio, cualquier vaso y tienes un derrame cerebral o tienes una parálisis de una pierna, como le ha pasado a un primo mío, que le han operado de un tumor cerebral que por lo visto no era muy maligno, que no tenía mucha importancia, pero se ha quedado cojo y está en silla de ruedas ahora mismo. Hay que operar bien y eso no es fácil. Así que muchas gracias a todos estos equipos de neurocirugía que nos hacen por la vida y que nos dan la vida o que nos hacen pues un poco mejor, estabilizarnos un poquito mejor. Y nada más, buenas tardes, buena suerte, se levanta la sesión.